el rey del método. Tiene mucho que ver con el personaje de Opolop, obviamente. No a ese extremo, pero en todo. O sea, él a las 11:15 necesitaba tomar su café en la mañana. No había día que vos llegaras a las 11:15 y él no estuviese sentándose para tomar el café de la mañana. A las 10:30, 11 se iba a dormir. Podía ser su cumpleaños de 100 años, pero 10:30, 11 se iba a dormir. Años después, en 1937, Juan Filloy publica Caterva. Caterva es una serie de lincheras que están ahí dando vueltas, hablando de la vida, que son increíbles. O sea, los discursos son espectaculares, idiomáticamente es riquísimo el libro, y aunque es muy largo y no pasa nada, no querés que termine. Caterva debe ser el libro más famoso de él porque es el que cita a Cortázar nada menos que en Rayuela. En 1939, y cumpliendo los ruegos de su esposa Paulina para que publique cosas más finas y elegantes, Filloy publica Finés, su séptimo libro. Y entonces, después de 7 libros, cada uno con su título de 7 letras, Juan Filloy deja de publicar. Los años pasan y Filloy es un apellido que la literatura argentina empieza a olvidar, al punto que Olivera, el personaje de Rayuela de Cortázar, se pregunta desde París, ¿qué será de Filloy, che? ¿Y qué será de Filloy? Don Juan sigue en Río Cuarto, donde nacieron sus hijos Fernán y Monique. Nunca se compró un auto porque prefiere caminar. Se lo ve en los bares del centro, frente a la plaza, leyendo Le Monde, The Economist o alguna otra publicación extranjera. Y como siempre, sigue comprometido con la comunidad. Fue fundador y presidente de la Alianza Francesa de Río Cuarto, socio fundador del Rotary Club y fundador de Baño Carbonell. Hace algunos viajes y es ascendido a juez. Pero con la llegada del peronismo y por controversias con un senador, lo destituyen, lo ralean, para usar términos de Filloy. Recién cuando un golpe de Estado derroca al peronismo, Filloy vuelve a la justicia. En todo ese tiempo no ha publicado nada. Lo que sí ha hecho es dibujar. Yo hubiera sido un escritor de gran venta y los libros hubieran tenido gran venta, podría yo haber mantenido mis necesidades primarias, pero yo he tenido que seguir fiel a la carrera judicial hasta poder libertarme económicamente. Esa libertad económica no ha llegado todavía. Bueno, de los personajes de los lincheras de Caterva, Perón y mantenerse en pie económicamente, ¿no? Bueno, en este pedacito de tape hemos visto varias cosas fuertes de su vida, ¿no, Cande? Sí, así es. Bueno, sí, es como un compilado de años muy intensos, ¿no? La publicación de Caterva, que es su novela más ambiciosa, más conocida, si no me equivoco ha sido la que más veces se ha reeditado. Que bueno, que sí, es la historia de 7 lincheras, no podrían ser sino 7. Todo con 7. Que van, sí, 7 letras, que van 7 desde libros. Río Cuarto hasta Córdoba, en una suerte de, bueno, también una suerte de periplo, ¿no? Vuelve, Filloy arranca con ese libro de viajes y arranca por el extranjero, por Europa, y después se va acercando cada vez más al paisaje local, ¿no? Con Aquende. Alguien le pide en algún momento cuando publique Periplo, bueno, espero que algún día nos regale un libro como este, hablando de del paisaje local. Bueno, lo hace con Aquende y después, bueno, lo hace definitivamente con Caterva. Es como si cada vez se fuera acercando más, ¿no? Porque ya Caterva Aquende todavía es el paisaje, los distintos paisajes de la República, por así decirlo, y en Caterva ya es la cosa bien local, ¿no? De Río Cuarto a Córdoba, estos 7 lincheras que además van en misión militante, proselitista. Ellos llevan fondos para, primero se detienen en Almafuerte para liberar a presos políticos en Almafuerte y finalmente llegan a Córdoba y en Córdoba llegan a desbaratar un plan nazi para invadir la provincia de Misiones y parte de Uruguay o todo Uruguay, ¿no? Bueno, van ocurriendo ciertas aventuras a lo largo de muchísimas páginas y de toda esa larga trayectoria que bueno, que no voy a adelantar. Es muy interesante cómo él todavía trata de sostener este plan de edición de, bueno, yo decía hace un rato que él
empieza proponiéndole a sus editores editar un libro cada 4 meses, después se da cuenta que no es posible, entonces les dice que va a editar uno cada 8 meses y después termina diciendo, bueno, uno por año. Y por ahí también se le corren los tiempos y él le pide entonces a sus editores que en el colofón figure el año anterior. Supongamos que él le llega a mandar los originales en el año, no sé, 36, le dice, bueno, pero que figure 35 porque quiero que salga un libro mío cada año. Y con Caterva pasa algo muy curioso, que es que él va mandándole a sus editores, que son los hermanos Ferrari, una imprenta porteña de Buenos Aires, con los que él publica sus 7 primeros libros, le va mandando de a remesas Caterva. Dice, bueno, ya estoy terminando de pasar las últimas páginas, ya le mando lo que falta, me falta solamente el índice. Bueno, y está en ese trabajo compulsivo para ver de llegar a publicar el libro, un libro que, bueno, es muy largo, muy, como digo, muy ambicioso, con muchísimos personajes, con una historia muy compleja, bueno, y así todo él quiere llegar a cumplir esos plazos que se ha impuesto. En este sentido también era un metódico y casi un estadígrafo, como dice su nieta. Y además en un momento muy difícil, ¿no? Porque acaba de nacer su primer hijo y Fernán nace con labio leporino. Eso sí también fue como hasta donde yo sé, alguna vez me lo contó Susana Dillon, que era escritora en Río Cuarto y amiga personal de Filloy. Bueno, por ejemplo, se dijo que el labio leporino de Fernán era consecuencia de la vida licenciosa del padre, de sus frecuentaciones al prostíbulo. Todo esto a partir, por ejemplo, del escándalo que suscitó Balumba, ¿no? Y él se desvive por ese hijo y se instala meses y meses en Buenos Aires. Lleva un registro de los gastos que va generando, bueno, Un tratamiento. ¿no? Y consulta con Conrado Ferrer, que era amigo de él. A todos sus amigos médicos empieza a hacerle consultas sobre el caso. Los amigos médicos no solo le recomiendan médicos, sino que le recomiendan bibliografía. Bueno, y un poco en medio de eso él está terminando Caterva, ¿no? Y ya el año siguiente van a hacer Monique. Digo, son años muy intensos, y él va llevando una correspondencia abultadísima que responde también muy metódicamente, sigue escribiendo, tiene su vida familiar, se ha mudado a la casa que compró a principios de los años 30 y que no va a ocupar hasta el 36, porque supongo que porque le caería cómodo vivir en hoteles, pero también porque él compra esa casa con renta y el inquilino es un señor que nunca le paga el alquiler, él termina teniendo que hacer un juicio de desalojo. Digamos, bueno, tiene una vida muy ajetreada Filloy, ¿no? Y en medio de eso escribe una novela como Caterva. Y después sí, bueno, viene esto del silencio editorial, no en cuanto a la producción, insisto en esto, él sigue escribiendo. Tiene una intensa actividad cultural en Río Cuarto y bueno, y el cesanteo por parte del peronismo en su cargo judicial, que bueno, que habría sido también, según una de las explicaciones, lo que motivó que él se llamara Silencio Editorial, porque él sostenía de su propio bolsillo todas sus ediciones, entonces de pronto, no teniendo su cargo en la justicia, eso dificultó la economía familiar, ¿no? Otro rasgo más de que no podía disociar todavía tampoco la carrera judicial con la carrera de escritor, ¿no? Sí, digamos, algo que todavía no se resuelve muy frecuentemente en la literatura argentina. Son muy pocos los escritores que logran vivir de la escritura. Y vivir de la escritura no necesariamente es vivir de lo que significa vender libros, ¿no? Entonces, ser autor no es ser escritor, lo decíamos recién un poco en chiste, pero a pesar de escribir estos 7 libros, creo que Filloy en este tiempo no abandona la figura del autor. Se va a recibir de escritor, si uno quiere seguir con este juego de ideas, en el momento en que editoriales profesionales como Paidós toman sus libros y los publican, y entonces sí llega a un mercado y a un público que obviamente no había llegado con esa escritura casi clandestina que él tenía, ¿no? Entonces me parece que el silencio también es una forma de resurgir, ¿no? Digamos,
Es frecuente esta relación con Rayuela, porque el propio Cortázar cita la idea de los clochards, digamos, que está en estos vagabundos de Caterva. Pero lo cierto es que para la mirada atenta de un escritor como Filloy, que ya antes había detectado a otros escritores que habían quedado en el olvido, Cortázar descubre el valor, por ejemplo, de Marechal, mucho antes que Marechal llegara a la crítica, ¿no? Con lo cual, Cortázar había leído muy atentamente a Filloy, vaya a saber dónde, porque no creo que haya sido por correspondencia que le haya mandado una caterva, pero Filloy era un escritor muy atento a este tipo de literaturas provincianas o literaturas regionales, como llamaríamos hoy, ¿no? Y me parece que eso también es un efecto que deja el peronismo, al que él también combatió, porque justamente esa federalización de la cultura del interior, que tiene que ver con las migraciones internas, la llegada de los cabecitas negras, y esa movida cultural que se produce en Buenos Aires, que es el lugar de la sanción, el lugar donde se sanciona positivamente. Filloy encuentra un lugar allí y Rayuela es la novela que sin duda luego potencia que lo otro que ha venido escribiendo aparezca, ¿no? Y emerja. Él, evidentemente, como todo escritor, está lleno de contradicciones en su vida privada y su vida pública. Lo cierto es que después de esta trilogía, por lo menos para mí, son muy pocas las otras cosas que tienen interés, por lo menos para mi lectura, o que tienen momentos importantes. Creo que La Potra, donde toma el tema ahí, también toma un tema provocativo, ¿no? Es decir, el tema... Es la historia del peón y la estanciera, ¿no? Sí. Que me parece que hay allí un tema provocativo para la época. Me parece que él es un gran provocador de las clases poderosas, ¿no? De las clases, digamos, aristocráticas de la Argentina, y toca la fibra, ¿no? Que obviamente me parece que se deben haber querido no enterar, digamos, ¿no? Del homosexual, de esta relación. Me parece que la sociedad, vos que digo Río Cuarto, pero también Villa María, y estas sociedades son bastante cerradas como para dar cuenta de la aparición de estos estiletazos, ¿no? Entonces digo, es muy interesante esta biografía, digamos, esta literatura construida en estas contradicciones, ¿no? O sea, un lenguaje procaz, pero a su vez también intelectual, jurídico, pero también carcelario, ¿no? En esta posición de hombre que viaja a Europa, pero no hace totalmente el cortejo a la cultura afrancesada. Con varios Juanes Filloys. Y además, bueno, en un salán, después él termina enamoradísimo de Estados Unidos, ¿no? A pesar de ser muy crítico al sistema norteamericano, pero crítico yo creo que porque se desilusiona de que no es tan liberal como él le hubiera gustado que fuera, ¿no? Seguimos con su historia. Estamos aquí en Debates hablando sobre Juan Filloy, señores. Cordobés, vivió 3 siglos y escribió sobre todo. Mirá. ¿En todo este tiempo Filloy siguió escribiendo? Sí, siempre a mano, y lo que se le dio la gana. ¿Publica? No. Guarda los manuscritos en un cajón y ahí los deja. Y entonces Bernardo Verbitsky, editor de Paidós, se propone reeditar Opolov. Y en el prólogo de 1967 opina que la lectura de Filloy obligará al replanteo crítico de toda la novelística argentina. Lo sigue, un año después, la reedición de Staffen, y de un Filloy que ya pasa cómodo los 70 años, se edita una novela inédita con mucho contenido sexual, La Potra. Y entonces, mientras es redescubierto, otros originales salen de ese cajón y se transforman en nuevos libros de Filloy. Ignitus, Yo y Yo, Usalán y Los Ochoa, con 7. Al escribirlo con CH en ese entonces se consideraba una sola letra. Y en 1975 Filloy publica Billy Bill,
Para 1976, cuando se produce el golpe, la edición es secuestrada y Filloy es detenido e interrogado durante horas. El libro se pierde hasta el retorno de la democracia. Mamá lo acompañó a un cuartel y lo tuvieron varias horas interrogando y creo que el militar le cuestionaba que que él en su libro dijera eso y él le decía, pero claro, el tipo no lo entendía mucho. No, yo no lo digo, lo dice el personaje. Yo no soy el personaje. En 1985 Filloy cumple 90 años. Por más que siga alejado de los periodistas culturales, de los profesores universitarios y de las grandes editoriales, sigue publicando y busca mantener el espíritu que tuvo desde su juventud, el de un escritor que es notario público, que da fe del momento en que vive. La literatura es una especie de práctica monjil, ¿no? Y como era en la Edad Media. Bueno, y aquí escribía tranquilamente durante toda la vida. De ese modo que se explica que uno a lo largo de tantos años ha ido publicando libro tras libro hasta completar ya una ópera onia que tiene 46 volúmenes. La literatura es una tarea monjil, dice él. Como en la Edad Media, ¿no? Escribió tranquilamente, va fluyendo, lo necesito, sin eso no puedo. Y lo hizo toda su vida, ¿no? 46 volúmenes acusaba en esa entrevista. Sí, bueno, sí, creo que los editados son 26, ¿no? Pero él tiene mucho inédito. ¿Y eso dónde está? ¿Quién lo tiene? ¿Sirve, no sirve? ¿Es bueno, es malo? Eso lo tienen sus herederos, su hija. Y hay de todo, porque hay libros que son muy misceláneos, entonces eso dificultaría tal vez la edición, no estando ya el autor. Claro. Hay mucha cosa también que se, ¿cómo decirlo?, que se superpone con lo ya editado. Filloy, a ver, lo voy a decir mal, Filloy a veces refritaba cosas, ¿no? Esto que Se robaba cosas a sí mismo. Se robaba cosas a sí mismo. Por ejemplo, bueno, a ver, en Periplo hay un capítulo dedicado a Atenas, a la ciudad de Atenas, él era un helenista fervoroso, fanático, ¿no? de todo lo que tuviera que ver con la literatura y la cultura grecolatina. Y bueno, hay un capítulo que se llama Atenas, dedicado a la ciudad de Atenas, y él ese capítulo lo vuelve a publicar, por ejemplo, en el Diario de la Nación en 1981, estamos hablando de que Periplo se publica en el 31, o sea, unos cuantos años más tarde, con otro título, se llama Atenas, crónica de un apuro. Y eso hace mucho, bueno, el balance enfático de Río Cuarto, que fue una conferencia que él dictó en la década de los 60, pasa a formar parte de Urumta, digamos, entre los inéditos o supuestamente inéditos, probablemente haya mucho que ya se conoce como editado, ¿no? Ya sea que se incluyó en algún libro o que apareció en algún diario, en alguna revista, etc. Pero sí, sin duda que sirve. Eso es un tesoro que está ahí al amoroso cuidado de su hija, ¿no? Probablemente Sí. se publicará en algún momento, Ojalá, de alguna manera. ojalá que sí. Ojalá que sí. Hay mucho trabajo por hacer y habría que ver qué tan posible es hacer. Digo, no son textos definitivos, Claro. terminados, tienen el aspecto de trabajos en proceso, ¿no? Todo esto que Filloy dejó sin publicar. Bueno, un tramito más de nuestro tape para señalar las últimas instancias de la vida de Juan Filloy y lo que fue dejando la cultura argentina. En 1988, y después de años de trabajo hormiga, publica Carcino, un lúdico tratado sobre palindromía. Para descubrir los palíndromas tenés que estar mirando las palabras de una forma especial, rara, porque no las ves como las usamos, las ves de otra forma. Y esa misma forma es como él ve las palabras que usa después en sus novelas, o en sus cuentos, o en sus poemas. O sea, él ve otra cosa en las palabras. Por ejemplo, que se leen de atrás para adelante. Sin todavía ser masivo, Filloy va amontonando premios, aquí y en el exterior, muchos de ellos por su trayectoria, y sigue publicando nuevos libros, siempre con títulos de 7 letras. Gentuza, Mujeres, La Purga, Elegías, Esto que fui, Saguese, Don Juan.
Cuando Argentina vive la década del 90, Juan Filloy cumple 100 años. Tuvo una vejez muy placentera, porque estaba rodeado de familia, ultra cuidado, porque no solo cuidaba a mamá y papá, sino nosotros tres. Él tuvo otro hijo, pero vivían acá y los chicos estaban afuera. Y no tuvo problemas económicos, que eso también puede ser en la vejez una incidencia de deterioro. Fue la salud, fue eso y también, por supuesto, su apego a las rutinas, porque sabía que le funcionaban. Fundamentalmente era un gran pragmático, enorme pragmático. Escribir para mí fue una cosa lúdica. Claro, un juego, claro. Para mí ha sido un juego toda la vida. Y no me lleva ninguna fatiga. Yo lo veo que ahora, yo escribo constantemente en Córdoba, pero es un alivio para mí. Es un desove, ¿sabes? Un desove sentimental o literario. Está por cumplir 106 años y después de tanto escribir y disfrutar, y un día, durmiendo la siesta, muere. Bueno, pues 105 años. Vivió una vida larguísima y dejó muchísimo. ¿Qué ha dejado entonces para la cultura argentina? ¿Qué tenemos que señalar, subrayar dentro de todas las cosas que ha dejado Juan Filloy para que hagamos un cierre de este programa de hoy? A los dos. ¿Qué ha dejado Juan Filloy? Bueno, a ver, para mí dejó 3 o 4 obras importantes para la literatura argentina, para comprender un poco más la literatura en español. Me parece que dejó también un punto de referencia para la literatura de Córdoba, para lo que se escribe en Córdoba. Me parece que también su forma de mirar la cultura y la literatura del interior es una forma interesante para el desafío de otros escritores ahora y en el futuro, digamos, ¿no? Me parece que Filloy está suficientemente rescatado y me parece que es un mojón, ¿no? Es decir, ahora sí hay tesis doctorales sobre él, se escriben tesis de licenciatura, se dan seminarios. Me parece que esa crítica ha crecido en los últimos tiempos, cosa que yo recuerdo en los años 90, otra vez estaba enterrado Filloy, a pesar de estar viviendo acá, ¿no? Y tuvo que venir, entre ellos, Mempo Giardinelli, me acuerdo a repetirnos que teníamos un escritor escondido, ¿no? Que también ese fue el título de la primera biografía de Mónica Ambor, El escritor escondido, ¿no? Me parece que estos ingredientes son interesantes para una literatura que, digo, tiene muy pocos nombres. Cuando uno la compara con la literatura alemana, con la literatura inglesa, con la literatura francesa, nosotros tenemos un puñado de buenos escritores. Parece que Filloy está dentro de ese montoncito de pocos escritores que merecen un capítulo en la literatura argentina. ¿Candelaria? ¿Qué nos ha dejado? Bueno, como dice Carlos, creo que algunos muy buenos libros, pero no podría decir cuáles porque sería un canon personal. Claro. Y no sé si uno que tenga que ver con lo más valioso socialmente. No sé, voy a hacer una lectura un poco ingenua que Carlos dijo, bueno, no sé si interesa tanto hablar de la vida de Filloy, de la vida de Filloy se ha hablado abundantemente. Sí. A mí me irrita un poco que siempre se habla de lo mismo, de los títulos de 7 letras, de la cantidad de años que llegó a vivir y de que era juez y de que, bueno, y como investigadora yo he tenido una relación por momentos un poco hostil, que alguna vez su nieto me lo dijo, pero vos lo criticás mucho, mi abuelo. Bueno, será tu función como crítica, lo que tenés que hacer como crítica. Y al mismo tiempo, bueno, he aprendido a admirarlo, ¿no? Y no sé, hoy rescataría algo que me parece, sí, digno de admiración, que es que él, no teniendo nada, porque realmente la pobreza cultural de su entorno
digo, viene de un barrio periférico, como era General Paz en aquel entonces, no era el General Paz que hoy conocemos, de una familia con poco acceso, comerciantes exitosos, como dice Carlos, pero a fuerza de muchísimo trabajo, ese trabajo tesonero del inmigrante que viene con una mano atrás y otra adelante, y no teniendo nada, prácticamente nada, hizo mucho. Digo, una de las estrategias de él es hacer redituable lo poco, ¿no? Aprovechar lo poco para que reditúe mucho. Y eso me parece como impactante. Además, bueno, aprovechando aquello que tenía a mano, ¿no? Por ejemplo, la educación pública. Entonces, terminar su trayecto en el normal, a diferencia de lo que hacen sus hermanos, seguir sus estudios secundarios en el Montserrat y después hacer una carrera universitaria, que él dijo muy claramente era un ganapán, y yo tenía puestas todas mis energías en la literatura, pero bueno, también le dio herramientas y elementos para construir esa literatura, ¿no? Me parece, bueno, es una lectura muy personal, muy atravesada por lo que estoy trabajando con Filloy en este momento. Pero bueno, no, es lo que podría decir. Bueno, para eso estamos hoy aquí reunidos. Muchísimas gracias a los dos, ¿eh? No, ha sido riquísima la vos. conversación. Gracias a vos, y digo también por la tranquilidad del espacio, dedicarle una hora a un escritor en televisión no siempre es frecuente, así que celebro la idea del programa, la calidez del programa y del canal que nos acoge. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Señoras y señores, nos encontramos mañana a las 21 aquí en Debates para seguir hablando sobre acontecimientos que marcaron la historia, sobre personajes de nuestra República Argentina. Gracias.